Muy buenas noches a todos, amigos y hermanos. Aquí estamos con nuestro amigo Mario Barba Ramos, teólogo y profesor de Biblia, eh, que tiene ya buen tiempo desarrollándose y desempeñándose en los estudios teológicos. Y de hecho, en esta ocasión vamos a tocar un tema muy interesante, más que todo enfocado en las fuentes bíblicas, ¿no? Hablando de la Septuaginta, Vetus Latina y la Vulgata Latina. Me parece que es el orden entre las versiones latinas, ¿cierto? Sí, digamos que es el orden cronológico de las traducciones. Sí. Ujú. Bien, amigo y hermano Mario, cuéntanos un poco cómo estás, en qué te estás desempeñando, desarrollando en estos momentos. Me comentaste que estabas haciendo un proyecto de una obra, pues, ¿no? Sobre un tema específico. No sé cómo vas por ahí. Sí. Bien, bien. Buenas noches ante todo y gracias por nuevamente, ¿no? Invitarme a este espacio. Bueno, en cuanto a mi trabajo, sí, pues yo soy ya teólogo de profesión. En cuanto, digamos, a mi desempeño, actualmente me encuentro laborando en una misión en Guasaguasi, en Tarma. Y a nivel pues propio, personal, trabajando sí de repente en el proyecto más que nada orientado a la Sagrada Biblia y tengo otro también en eclesiología católica, ¿no? Que he tenido que suspender un poco por temas propiamente de mi trabajo, pero que bueno, Dios mediante espero continuarlo y terminarlo. Qué bueno, qué bueno. Sí, veo que estás de manera activa desarrollándote en tu especialidad y me parece que estás muy capacitado para poder instruirnos y ayudarnos en la comprensión de estos temas muy necesarios. Ujú. Aunque las redes sociales, los diferentes medios y canales ya están abiertos quizás para indagar estos temas, como la Septuaginta, la Vulgata Latina, pero aún así no agota, pues, ¿no? La explicación que podría encontrarse sobre cada uno de Ujú. estos temas. ¿Qué te Claro. parece si comenzamos que nos puedas desarrollar sobre el tema de la Septuaginta? Bien. Antes tú creo que tendríamos que hacer una breve introducción Ujú. para, para abordar o para entender qué es lo que vamos a tratar, ¿no? Digamos que es la historia de la transmisión bíblica, ¿no? Vamos a hablar un poquito de cómo la escritura, inspirada por Dios, se hace presente y aparte y más allá de presente, se hace ya creíble y disponible en las lenguas digamos, ya más actualizadas, por así decirlo, dado que muchas personas no podían acceder a la Sagrada Escritura en su idioma original, ¿no? Recordemos que la Sagrada Escritura, si hablamos del Antiguo y Nuevo Testamento, estamos hablando de tres idiomas, el hebreo, el arameo y el griego koiné. Muchas personas no podían acceder a estos idiomas, ¿no? No estamos hablando entonces de repente de filología, sino más bien de un aspecto más de teología aplicada, de cómo la iglesia recibe, traduce y ahora vive la palabra, ¿no? Entonces me gustaría de repente empezar esta plática con una pregunta, ¿no? ¿Cómo es que ha actuado el Espíritu Santo en la transmisión textual y lingüística de la Biblia? ¿Y de qué? ¿Y qué es lo que nos enseña, ¿no? O eso para la predicación y nuestra pastoral actual. Ujú. En este sentido, entonces, vamos a ver, hay que entender que la Sagrada Escritura abarca tres aspectos principales. En primer lugar, hablamos de una inspiración divina, pero autoría humana. Muchas ocasiones queremos entender las Escrituras como el puño y letra de Dios, y no es así.
¿no? Ya anteriormente la Iglesia ha definido este aspecto como el theoneustos, ¿no? El hecho de que las escrituras son inspiradas, planteadas, puestas en la mente y el corazón del autor bíblico, del agiógrafo, del escritor, ¿no? Entonces, en esto sí sabemos que Dios guía a los autores para que escriban lo que Él quiere comunicar, usando su lengua, su cultura y propiamente un estilo literario que sea acorde al mensaje que quiere revelarse. Pero esto implica dos cosas importantes. En primer lugar, que la Sagrada Escritura posee una única verdad salvadora, pero también al mismo tiempo conserva algunos rasgos históricos, culturales, humanos, dentro de los cuales puede eh, mencionarse algunos errores que no tienen que ser motivo de escándalo, ¿no? Ya en la Edad Media, por ejemplo, ¿no? Hablábamos que la Sagrada Escritura menciona a la Tierra como el centro del universo. Y sabemos por mucha evidencia científica que no es así. Y en ese sentido, ¿la Sagrada Escritura está equivocada? No. Era una cosmovisión de entonces, de cuando fue escrita la Sagrada Escritura, pero donde no se equivoca es en la parte dogmática, reveladora de aquello que quiere manifestar Dios en cuanto a su esencia y en cuanto a su participación ya en la historia de la salvación. En segundo lugar, hablamos de una tradición viva. La Sagrada Escritura, la Biblia, no ha viajado en solitario. No, no podemos mencionar esta, digamos, esta falacia, sino que la tradición eh, que es propia, digamos, la vida propia de la iglesia, la custodió, la interpretó y la proclamó, ya llevándolo a un texto. Todo lo que nosotros encontramos hoy como escritos y propiamente, ¿no? La Sagrada Escritura llegó en primer lugar como tradición oral. Entonces, esa tradición es parte de esa custodia. El hecho de que la iglesia traduce está encarnando la palabra en una nueva comunidad lingüística. Y por otro lado, lo que es la traducción y fidelidad. De repente, en nuestro encuentro pasado, hemos hablado de múltiples formas legítimas de traducir, digamos más literal o más dinámica, pero la iglesia busca siempre la fidelidad, ¿no? Al mensaje salvador de Dios. Si nos damos cuenta, toda la Sagrada Escritura narra una sola historia de cómo Dios digamos, un gran acto de amor, crea todo lo que existe y una vez de repente el hombre se aleja de él, no lo deja a su suerte, sino que también se propone salvarlo, no abandonarlo, ¿no? Y vemos entonces que estas circunstancias también se manifiestan en la historia de la Septuaginta, de la Vetus Latina y quizá ya más actualmente a la Vulgata, ¿no? Muestra cómo la Iglesia ha equilibrado esa fidelidad textual y una vida pastoral. Vamos a adentrarnos entonces en lo que es la Septuaginta, ¿no? La Septuaginta nace en Alejandría. Recordemos un poquito de en tiempos antes de Cristo hemos tenido dos cánones, el canon palestinense y el canon de Alejandría. Este canon de Alejandría que considera ya a 7 textos veterocanónicos o deuterocanónicos, perdón, que van a ser incluidos en esta Septuaginta. Entonces, nace en Alejandría entre los siglos 3 y 1 antes de Cristo
Al Pentateuco se le atribuye una traducción más temprana, ¿no? Ya los otros libros fueron añadidos paulatinamente. Entonces, en un primer momento se dijo, se entendió que la Septuaginta se tradujo en un solo momento, ¿no? Es una traducción que abarca alrededor de 250, 270 años aproximadamente. En esto, la comunidad judía helenística necesitaba, ¿no? Escritura en griego koiné. Nos vamos a dar cuenta que las comunidades propias no manejan el hebreo, no manejan el arameo primigenio. Entonces, por eso se da esta necesidad de traducir los textos de la Torá, ¿no? Todo el Tanaj, el Torá, Nevi'im, Ketuvim, eh, a un lenguaje más actual, que era en ese entonces el griego koiné, ¿no? Y acá encontramos de repente un testimonio palpable, que es la carta de Aristeas, que relata la leyenda de los 70 traductores, ¿no? En algunas partes 70, 72 traductores. No hablamos, obviamente, de una prueba completamente histórica, pero sí subraya la antigua estima de esta obra. Es de ahí, de los 70 traductores, de donde proviene su nombre de Septuaginta, ¿no? La traducción de los 70. Encontramos en esta Septuaginta algunas características textuales. En primer lugar, una técnica traductora mixta, ¿no? Que hay libros con traducción literal, pero otros con una mayor libertad interpretativa, que se ha dejado quizá eh, a la inspiración del traductor. Pero algo que llama mucho, mucho la atención es que pese a que todos estos 70, 72 traductores hicieron, ¿no? Esta Septuaginta, en diferentes momentos de la historia, ninguno de ellos se contradice. Es por eso que también ese aspecto se tuvo en cuenta para considerar como una traducción muy válida la Septuaginta. Por otro lado, tiene su contenido, que incluye libros que el judaísmo rabínico posterior no conservó en el canon hebreo, ¿no? Lo que hablábamos de los deuterocanónicos. Sin embargo, estas obras sí fueron parte de la Biblia en la iglesia primitiva. Hay digamos, muchas citaciones dentro ya si adentramos al Nuevo Testamento, muchas citaciones dentro de este Nuevo Testamento que están en libros deuterocanónicos, como el primer y segundo libro de los Macabeos, la importancia, por ejemplo, en la carta a los Hebreos sobre el sacerdocio de Jesús, hace mucha referencia también justamente al primer libro de los Macabeos en relación al sentido del sacrificio o de la ofrenda hacia Dios. Y toman partes de los libros deuterocanónicos. Y por último, otra característica textual, podemos hablar de una terminología teológica, ¿no? La Septuaginta usa palabras griegas que resultaron decisivas para el pensamiento cristiano. Creo que entre ellos puedo citar dos palabras principalmente, que es Kyrios, ¿no? Para el nombre divino, que en algunos momentos quizá pues ya se había, en el caso del hebreo, había quedado en desuso, ¿no? La pronunciación del nombre divino por sumo respeto por parte de la cultura judía y que pasó a ser en hebreo el Adonai, ¿no? Pero el tetragrama la Septuaginta pasa a ser el Kyrios, lo que explica también el por qué el Nuevo Testamento cita eh, a los 70, donde el hebreo usa el tetragramaton para referirse
Señor, ¿no? En mayúscula. Y otra parte, justamente de la Septuaginta, proviene el nombre de eclesía, ¿no? Para la comunidad, para la asamblea que se reúne justamente en torno a Cristo y lo que hoy llamamos iglesia. Ujú. Claro, claro. Ujú. Sí, disculpe. Entonces, sí, Sí, adelante. habías mencionado que, de hecho, en algunas ocasiones yo también he leído en algunas obras que se Ujú. menciona que eran 72 Ajá, y en otras obras 70, ¿no? sí, Y eso como que, bueno, en conclusión, ¿es 70 o es 72? Porque se considera así, he leído algunas obras que dicen que eran 72, ¿no? ¿Y cuál sería la claro. razón por qué se le denomina, pues, ¿no? O existe ese dato, esa información, ¿no? Bien. Digamos, es por la misma razón por la que muchas veces podemos contar o tener en cuenta en algunas cosas, ¿no? La diferencia de la cantidad de autores de la misma Biblia. Ejemplo, el Pentateuco se le atribuye a Moisés. Ujú, Sin embargo, y esto queda para nosotros, si lo revisamos, el Deuteronomio narra la muerte de Moisés y es imposible que Moisés mismo narre su muerte. ujú, Entonces, hablamos de Moisés y también de seguidores de Moisés. Entonces, la Septuaginta, digamos como hecho histórico fundamental, no es algo que marque importancia o relevancia en cuanto a la autenticidad o en cuanto a la validez de la traducción de la Septuaginta. Incluso es parte de la leyenda, ¿no? Que dicen que los 70 o 72 traductores, pese a tener esa traducción en cada uno en un espacio distinto, no se contradijeron en ningún momento. ujú. Entonces, nuevamente, no hablamos de un hecho histórico que trascienda para marcar validez o no de esta traducción de la Septuaginta. Recordemos que es una traducción que data pues de 2 o 3 siglos antes de la llegada de Jesucristo. Entonces, hechos históricos palpables y digamos así, determinantes que nos diga, no fueron 70, fueron 71, no, o fueron 72, en realidad no se tiene, pero sí se tiene la referencia en que pudieron haber sido entre 70 a 72 traductores que hicieron posible la llegada de la Septuaginta, ¿no? Estos 70 o 72 traductores Ujú. hicieron la traducción solo del Pentateuco o de todo lo que llamamos Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento. Por eso justamente hablaba del canon de Alejandría, Ujú. de los 46 libros que hoy tenemos como, como Antiguo Testamento. Entonces, estos, Lo primero que se tradujo, sí, fue el Pentateuco, que fue, eh, digamos, es lo que ya se tenía, ¿no? Más palpablemente. lo Toda, primero que se tradujo por estos 70, ajá, lo por primero que eso, se a ver, tradujo por no los hablemos 70. los 70 hayan traducido por su cuenta los 46 libros. No, Ah, ¿no? claro, Sino que es una traducción que se va unificando. Entonces, en este tiempo que hablamos, ¿no? Que se calcula aproximadamente entre los 270, 280 años, hablamos de, en este lapso histórico, de 70 o 72 traductores. que aproximadamente se hizo esa traducción comenzando en Ujú. el Pentateuco, abarcando el resto de los libros de los profetas y los escritos sapiensales. Entonces, se hizo aproximadamente o alrededor a los 10 años. Más o menos. Estos Sí. 70 traductores, bueno,
eran judíos helénicos, seguramente, ¿no? Ujú, claro. Estos, claro, estos, a raíz de ese trabajo de traducción de la Septuaginta, Ujú. eh, ellos incluyeron los libros de lo que hoy en día llamamos como libros deuterocanónicos. En esa lista de libros, ¿estaban esos libros ahí? A ver, cuando hablamos de los deuterocanónicos, hablamos primero que ya existía un canon, el canon de Palestina o el canon palestinense, Y eso ¿sí? es antes Con de los la escritos, Septuaginta. claro, con los escritos propiamente en hebreo. Luego se añaden por eso se habla deuterocanónicos, que es otro o segundo canon, el llamado canon de Alejandría, que considera también como libros inspirados a estos otros 7 libros. Una vez que se consolida ya el canon de Alejandría, inicia el proceso de traducción. Entonces, el proceso de traducción primero, si hablamos del Pentateuco, se sitúa aproximadamente entre el 250 al 200 antes de Cristo, ¿no? Esta primera parte, ¿por qué se traduce primero? Porque es, digamos, la de máxima autoridad para los judíos helenistas, Del Pentateuco. el Pentateuco, ¿no? La ley de Moisés. Luego, ya a lo largo de los siglos 2 y 1 antes de Cristo, se traducen los libros históricos, los libros proféticos, los sapienciales y los libros deuterocanónicos, Desde el hebreo. desde el hebreo y algunas partes de ellos en arameo. De los libros deuterocanónicos, que entre ellos, según la lista, que esos 7 libros, está el Ujú. Macabeos 1, 2, el Eclesiástico, ¿cierto? El libro Sí, de sabiduría. Esos libros, esos 7 libros, también estaban previamente en hebreo o en arameo, esos siete ya. libros. No tenían partes en hebreo y algunas partes de los deuterocanónicos fueron compuestas propiamente en el griego, Mm, ¿no? Digamos entonces, justamente a raíz de esto, es que estos libros no se consideraban inspirados en un primer momento. ¿Por qué? Porque se consideraba como texto inspirado uno que haya sido escrito en hebreo. Pero cuando hablamos de otros idiomas, propiamente pues no queda o no es aceptada, ¿no? Su autenticidad o su inspiración divina. Entonces, estos libros fueron en su mayoría directamente escritos en griego koiné, ¿no? Hablamos, pero de un estilo totalmente distinto. Por ejemplo, mencionaste el libro de sabiduría, que curiosamente se le atribuye a Salomón, pero Salomón pues vivió muchos años antes, ¿no? Y es muy poco probable que Salomón haya manejado el griego koiné, porque la sabiduría está escrito en un griego muy elegante, un estilo propiamente helenístico, pero de un claro ambiente judío, mm, digamos, propio de Alejandría. Tenemos el segundo libro de los Macabeos, que es un resumen helenístico, se podría considerar así, de una obra mayor de Jasón de Cirene, y que también está en un original griego. Y hay algunos textos o secciones de Esther y Daniel que justamente fueron añadidas en la Septuaginta, como el caso, por ejemplo, ¿no? En el caso del libro de Esther y Daniel, el tema, el episodio de Susana, de Bel y el dragón, la oración de Azarías,
En el caso del libro de Daniel, el cántico de los tres jóvenes en el pozo de fuego, fueron compuestas originalmente en griego, no en En arameo griego, ni en hebreo, en griego. ¿no? Estuve, Pero sí, 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 dime. estuve en un momento escuchando una de las exposiciones del doctor Adolfo Reumann sobre el tema de los rollos del Mar Muerto Ajá. y, y dio la casualidad que entre los escritos que se encontraron en esas cuevas, en hebreo, fue el libro de, me parece que fue el de Eclesiástico o, o el de Sabiduría. El que fue Entre esas cuevas encontrado, creo que se encontró ujú, en hebreo de lo que hasta ese entonces solo se sabía que había en griego, existía en griego, bien, pero bien, bien, bien. en ese descubrimiento se encontraron porciones de ese texto, ¿ya? Ujú, En hebreo. Y eso dio pie a que se considere, como acabas de mencionar hace un momento, que en esos tiempos, para que pueda ser parte del canon o ser considerado inspirado, primera normativa debía estar escrito en hebreo. De hecho, en esos tiempos, ujú. o digamos durante el primer siglo o en el periodo intertestamentario, imagino que haya circulado un texto en hebreo, pero curiosamente en las cuevas de Qumran se encuentran En Qumran, esos escritos, por ¿no? ejemplo, un libro que sí se encontró su original en arameo y hebreo en Qumran fue el libro de Tobías, Ajá, que también forma parte de estos deuterocanónicos. deuterocanónicos, ¿no? También tenemos el libro de Judith, ¿no? Algunas posible original hebreo, según San Jerónimo, o algunos rasgos internos, pero se conserva completo solamente digamos, el texto en griego. Ujú, El libro del eclesiástico, o llamado Sirácida, el original hebreo, escrito por Jesús ben Sirá, pero el prólogo del nieto del autor, que más o menos data del 132 antes de Cristo, explica que él mismo lo tradujo en griego, a partir de los textos del autor original, ¿no? Y la parte del hebreo original ha reaparecido justamente en Qumran y luego en la Geniza del Cairo. Por otro lado, también tenemos el libro de Baruch, ¿no? Muy probablemente escrito en arameo, en hebreo, perdón. ujú. Y algunos fragmentos hebreos antiguos que respaldan esta hipótesis, que también fue encontrado entre los rollos del Mar Muerto. ¿Habrá la posibilidad de que las casas publicadoras o las editoriales que producen las versiones incluyen, digamos, en sus nuevas ediciones o nuevas versiones que van publicando, incluyen esos libros, ¿no? O al menos habrá una consideración en que se tome en cuenta como parte de la Biblia, ¿no? Digamos, como una lista canónica, que ahora ya se ¿Qué están libros? encontrando en hebreo, ¿no? De esos Ah, escritos. no. Digamos que el canon ya está establecido. Ya si hablamos propiamente de la Biblia, recordemos que el canon se establece ya con los libros del Nuevo Testamento, ya pues en los siglos 3 o 4, ¿no? Y se confirma ya en el Concilio de Trento en el siglo XVI. Entonces, ya no cabe la posibilidad ahora, salvo, no sé, salvo criterios muy propios o muy cuidadosos, muy recelosos de la inclusión de nuevos libros o nuevos textos a la Sagrada Escritura. Posiblemente estás enterado quizás, ¿no? De ahí que están saliendo versiones independientes de la Biblia que Ujú, están incluyendo en su lista de libros correspondientes al Antiguo Testamento, están incluyendo los libros de Yashar, el libro de Enoch, el libro de Jubileos. Hay versiones que están incluyendo ujú, en sus listas de libros del Antiguo Testamento como parte sí, de los libros canónicos. Entre, claro.
Por Pero ejemplo, en hay eso hay una, que tener en cuenta cuál es el canon al que se basa. claro. Entonces, el canon del Antiguo Testamento han existido dos cánones reconocidos, el canon el palestinense y el Ujú. canon alejandrino. Y en cuanto al Nuevo Testamento, tenemos algunos concilios que han ayudado a definir el canon del Nuevo Testamento, Concilio de Cartago, y el que, digamos, ya consolidó y definió todo de manera, digamos, ya ultimada, ha sido el canon, el Concilio de Trento, perdón, Mm. ¿no? A raíz justamente de la, bueno, de la denominada Reforma Protestante, que justamente retira estos u observa estos 7 libros deuterocanónicos. Curiosamente, ¿no? Curiosamente la Biblia del oso, seguramente estás también informado, Ujú. que en la Biblia del oso, publicada en el año 1569, está incluido 14 libros en Sí. la parte del Antiguo Testamento. Y entre ellos está, pues, ¿no? La tercera de Esdras, cuarta de Esdras, la oración de los tres mancebos, ¿no? Ujú, Adicional de, de los 7 libros más que podría venir en una versión católica actual, contenía otros 7 libros más, en total ujú. 14 libros más. Incluso en Sí, la del Cántaro también estaba incluido esos libros, pero quizás más ordenado ya en la parte final lo tenían, digamos, más seleccionado, ya lo tenían como segunda parte del Antiguo Testamento. Pero así a es. partir del año o del año 1854 o 45, ya esos libros, que obviamente tenían el mismo patrón de la Reina Valera, ya no incluían esos libros, no estaban Ujú, presentes y debe haber alguna razón por qué eh, versiones o revisiones posteriores ya hayan omitido eso, pues, ¿no? Porque si se hubieran conservado, si el oso, el cántaro, conservaron esos libros como válidos, deberían de seguir esa misma secuencia hasta la actualidad, pero no. Entonces se han omitido esos 14 o 7 libros más, pues, ¿no? claro. Recordemos, a ver, también, bueno, de repente yéndome a la plática anterior que tuvimos, recordemos que la iglesia, en cuanto a las aprobaciones de las traducciones de la Biblia, pasan por un control muy riguroso, digamos, bastante cuidadoso. No solamente en cuanto a la traducción, sino también al contenido teológico, ¿no? Nuevamente, en cuanto, por ejemplo, a estos libros que incluye la Biblia del oso, la Biblia del cántaro, no tenemos un canon que regule eso, o que haya, que diga que deben ser incluidos estos textos como inspirados, porque en muchos de los casos hay partes del texto, digamos, que podemos incluir, que puede más bien contradecir la doctrina. Veamos el caso del libro de Enoc. Enoc, persona que luego pasa a ser, si no estoy equivocado, pasa, una vez terminados sus días en la tierra, pasa a ser el ángel Metatrón, si no me equivoco. Entonces, no, nosotros no, por ejemplo, nunca podemos decir que una persona pasa a ser un ángel porque son totalmente dos naturalezas distintas. Y ante eso no se podría entonces definir la, eh, la consubstancialidad también de Jesucristo con el Padre, puesto que el Padre entonces podríamos decir que él podría escoger a cualquier persona para darle su naturaleza. Ujú. Que si bien Claro. nosotros sabemos que hablamos de un Dios todopoderoso, pero también hablamos de un Dios que le gusta el orden, Ujú. ¿no? Claro, Por claro. eso justamente la Sí. Biblia menciona en el relato de la creación que todo era caos, todo era desorden. Y hablamos de que Dios entonces regula todo eso, pone cada cosa en su lugar, ¿no?
Entonces, podemos, sí, incluir algunos textos o dentro de un posible canon que los considere inspirados. Es posible, pero el tema es el cuidado que debe tener, digamos, la entidad que los considere canon. Claro. Y eso, Porque como acabas recordemos, de citar, en cierta medida contradeciría la doctrina, pues, ¿no? claro, porque Como el, recordemos que es justamente la tradición, la Sagrada Escritura y bueno, dentro de la iglesia, el magisterio de la iglesia, conforman un solo, único depósito de la fe. Entonces, entre ellos no puede haber contradicciones y no existen contradicciones, ¿no? eso sería la principal razón por qué quizás no hay no habría la posibilidad de evaluarse a que podría añadirse o restablecerse el canon y añadirse Ujú. otros libros porque no iría en contra de iría en contra de los principios, pues no de la doctrina ya establecida, pues, ¿no? Uno, eso, y no, no tanto una doctrina ya establecida. Recordemos que la iglesia, eh, pues el último dogma que ha proclamado la iglesia es muy reciente, podemos decirlo, 1950. El Papa Pío XII proclama, anuncia a todo el mundo el dogma de la Asunción de María, ¿no? Ujú. Pero que contradice, o sea, que contradice la Sagrada Escritura, no, pero que sí llevó un proceso muy largo. Estamos hablando, por ejemplo, para la proclamación de este dogma, ha pasado alrededor de, ¿qué estamos hablando? Alrededor de 7 siglos de estudio. Ujú. El primero de repente en estudiar o en hablar de la Asunción de María fue un religioso franciscano, Duns Scoto, en el siglo XIV, ¿no? Entonces hablamos aproximadamente 6 siglos después que la iglesia ha hecho un seguimiento, un estudio, y también, ¿no? Considerando propiamente la tradición, la voz popular, la religiosidad popular, que recién, en 1950, el Papa Pío XII proclama el dogma de la Asunción de María. Qué ¿A qué me interesante. voy con esto? Claro, ¿A claro, qué me claro. voy con esto? A Sí. que la iglesia, en cuanto a lo que es el contenido, al depósito de la fe, tiene Ujú. mucho cuidado. Exactamente. Mi estimado Mario, vamos a hacer una pausa de 10 minutos. Esta sesión Ujú. se va a acordar en menos de un minuto y Ah, espero que continuemos esta hilación, ¿no? Esa hilación sobre esta parte. ¿Está bien? sí, Hacemos adelante. un break de 10 minutos y regresamos. ¿Está bien? Buenísimo, vale. Gracias, gracias, Mario. Bien.